Muy buenas noches, hermanos y amigos. Les saludamos desde Matehuala, San Luis Potosí, y ya estamos transmitiendo este programa Sembradores del Rey, esperando en nuestro Dios que estemos ya al aire y nos estemos escuchando. Teníamos problemitas al momento de estar iniciando en este programa. Aún todavía persisten los pequeños problemas en cuanto a la comunicación por medio de el micrófono. No tenemos ya algunos programas que hemos estado transmitiendo y no nos hemos podido aún todavía acomodar. No somos expertos en estos de manejar estos aparatos, pero pues gracias a Dios que podemos aún conectarnos y estar al aire para traer este tema. Bien, pues la Iglesia de Cristo, que se reúne en la calle Independencia 1408, tiene en bien en estar transmitiendo con ustedes esta clase que estamos llevando a cabo, la carta a los Colosenses, por medio de su servidor, el hermano Margarito Lucio. Así de que ya para entrar al estudio vamos a ponernos en manos de Dios en oración, y también por ahí a los hermanos que están conectados y escuchan su programa, nos puedan hacer llegar por ahí un pequeño inbox y si no estamos bien al aire, nos estamos escuchando. Vamos a ir a Dios en esta oración. Eterno Padre, le damos las gracias por la vida y la salud que usted nos ha dado. También gracias por este hermoso día que usted nos da y las bendiciones también que recibimos. Ahora le pedimos a nuestro Dios que nos bendiga y nos acompañe, nuestro Dios, en este estudio que tenemos, y que nuestro Dios pueda ser beneficioso para todos aquellos que lo van a escuchar. Que esta señal llegue hasta aquellos lugares, nuestro Dios, donde también su palabra no ha llegado, y que puedan escucharlo a través de estos medios. Gracias porque nos permite poder llevar a cabo su palabra en esta noche, y todo se lo pedimos por medio de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, pues vamos a continuar con el estudio de la carta que fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba allá en la ciudad de Colosas. Como cualquier iglesia, hermanos, la iglesia de Colosas también estaba pasando por situaciones difíciles. Había por allí ciertas personas que estaban tratando de infiltrar sus enseñanzas equivocadas, y el apóstol Pablo escribe esta carta para corregir esas situaciones en las cuales se estaban presentando. Al mismo tiempo también instruye a los hermanos de esa congregación con mensajes tan hermosos, mensajes que nosotros podemos aprender mucho acerca de este mensaje, de esta doctrina, de esta enseñanza que el apóstol Pablo también envió, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios, a estos hermanos que se encontraban en esa área geográfica, allá al otro lado de este mundo en el cual nosotros habitamos. Los hermanos de la ciudad de Colosas eran hermanos que estaban físicamente en el mundo como lo estamos tú y yo, pero su verdadera vida estaba en Cristo. Ellos estaban en Colosas, pero su vida estaba en Cristo. Así es como nosotros también estamos físicamente en algún lugar en el cual usted en esta noche se encuentra, si ha sido bautizado y ha sido añadido al reino de Cristo, pero su vida está en Cristo. Vamos a estudiar el capítulo 1, versículo 6 de la carta a los Colosenses, donde dice el apóstol Pablo: que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pues bien, aquí en este verso en el cual vamos a estar estudiando, es una continuación de lo que había llegado a ellos, que ha llegado a vosotros. ¿Qué había llegado a ellos? Habían llegado a ellos dos cosas. Número uno, el Evangelio.
pero también no solamente el evangelio había llegado a ellos, también el cristianismo, por medio de obedecer la palabra de Dios, se habían convertido en cristianos. Por eso, hermanos, vamos a ver la frase que ha llegado hasta vosotros. Vamos a ver, hermanos, lo que dice el escritor sagrado sobre esta frase, y vamos a tratar, hermanos, de estudiarla en esta hora de la noche. Que ha llegado hasta vosotros, hermanos, está hablando del cristianismo, y es que el cristianismo, hermanos, se había propagado primordialmente, hermanos, porque los cristianos habían llevado el evangelio a todo el mundo, no porque el mundo haya llegado a aprender las enseñanzas de Jesús. Lo que había llegado a ellos es el evangelio, y nosotros, hermanos, notamos esta enseñanza allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y en el versículo número 4. Ahí nos damos cuenta, hermanos, cuando aquellos cristianos fueron dispersados por causa de la persecución. Dice la Sagrada Escritura que ellos no iban como tú y yo quejándose, no iban de quejosos, sino todo lo contrario. Iban, dice la Sagrada Escritura, por todas partes, pero ¿sabe qué? Iban anunciando, hermanos, el evangelio. Y es que, hermanos, cuando el evangelio se anuncia, cuando el evangelio se predica, viene el resultado, vienen esas almas a obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que habla mejor que la de Abel. Dice la Escritura, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjese que ellos iban, en el griego dice evangesimoni tolongon. ¿Qué quiere decir eso? No sé mucho de esto, pero quiere decir que iban evangelizando o anunciando las buenas nuevas. Eso es lo que dice en el griego, que ellos iban evangelizando, ellos iban anunciando las buenas nuevas. Y es que, hermanos, la verdad o el evangelio no es algo que se puede alcanzar por la razón humana. La razón humana nunca va a alcanzar el evangelio. El evangelio está disponible porque Dios es el que lo ha revelado. Sí, Dios es el que ha revelado el evangelio, y nosotros, hermanos, pues hemos escuchado, hemos creído el evangelio y lo hemos obedecido, porque Dios no envió una doctrina en el cual los hombres tendrían que luchar mucho para poder comprender. Dios envió un mensaje sencillo en el cual el hombre que tiene buen uso de sus sentidos intelectuales pueda entender. Pablo lo dijo bien claro a los Gálatas, allá en el capítulo número 1, en el versículo 10, más os hago saber, hermanos. Mire lo que Pablo va a hacerles saber. Hago saber lo siguiente, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo está diciendo, nadie me lo enseñó. Pues mire lo que dice el 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, claramente está diciendo que el evangelio no llegó por razón del hombre. El hombre no razonó y dijo, voy a sacar el evangelio. No, hermanos, el hombre nunca irá a razonar de esa manera, hermanos. El evangelio fue dado, aquí dice, que él lo recibió por revelación de Jesucristo. Así que cuando el apóstol Pablo, hermanos, escribió que el evangelio había llegado, note ahí que ha llegado, note la frase, que había llegado a los colosenses, usa la palabra Asia. En el idioma griego, la palabra Asia es eis, y el significado de esta palabra eis es Asia. Sí, es Asia, y significa trasladado de un lugar a otro, de una esfera a otro y de una dirección a otra. No sabemos, hermanos, la manera como les llegó el evangelio a estos hermanos, pero el evangelio fue llevado, fue trasladado, y es que, hermanos, aquel hombre que recibe el evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y la lleva guardada en su mente, su corazón, la ha obedecido, la obedece y también la va predicando.
Así de que el evangelio había llegado a estos hermanos en la ciudad de Colosas. Por eso, cuando allá en la gran comisión se dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, ahí se le considera, según la gramática, id por todo el mundo es un mandamiento genérico. Es un mandamiento genérico porque la persona tiene la opción de ir, ya sea a pie o en el medio que tenga, para poder ir y predicar la palabra del Señor. Id por todo el mundo, mandamiento genérico. Pero también predicar el evangelio es un mandamiento específico, porque ya se está especificando a qué va. ¿Sí? Se está especificando a qué va. Va a predicar el evangelio. Continuando con el estudio, dice, hermanos, y viendo que la palabra Asia significa trasladado de un lugar a otro o llevado de un lugar a otro. Aquí, hermanos, lo que estamos viendo es que el significado básico de movimiento hacia el futuro y no hacia el pasado, sea en acción o en pensamiento, se mantiene donde quiera que aparezcaéis en el Nuevo Testamento. Y nosotros, hermanos, tenemos ejemplos de cómo el apóstol Pablo usó en Colosenses esta palabra eis a todos los santos, para toda paciencia, para participar al reino, para él, a la que y para esto mismo. Como el apóstol Pablo está haciendo énfasis en esta palabra Asia, trasladado de un lugar a otro, de una esfera a otra. Esta misma palabra que vemos aquí, Asia, que es eis, fue usada por Jesús. Él dijo: porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Su sangre, la sangre de Cristo, fue derramada con miras hacia el futuro, con el propósito y con el fin de hacer posible el perdón de pecados. No se derramó con miras hacia el pasado, hacia pecados ya que alguien piensa que ya perdonados. Eis también aparece en una frase que es muy idéntica allá en Hechos capítulo 2 y en el versículo número 38. El arrepentimiento y el bautismo son para el perdón de pecados. Estas respuestas miran hacia el futuro y tienen como propósito recibir perdón. No miran hacia el pasado, sino hacia un perdón que se hubiera recibido. La sangre de Jesús es la única fuente que provee este perdón para los que se arrepienten y son bautizados. Pablo usó mucho esta palabra eis en muchos versículos en Colosenses que vamos a ir notando, como por ejemplo allá en el capítulo 1 y en el versículo número 12, donde dice trasladados al reino, o sea, ser llevados de un lugar hacia otro, y esto es por medio de la sangre de Jesucristo, a la obediencia a la verdad. Dice la siguiente frase: que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. Ahora vamos a notar la frase así como a todo el mundo. Esta frase, ¿qué indica? ¿Qué nos está diciendo esta frase? Esta frase, hermanos y amigos, nos dice que el evangelio no era solamente para los colosenses. El evangelio no era solamente para la de la ciudad de Colosas, sino para todo el mundo. Este mismo mensaje para todas las personas en todo lugar. Este es el plan de Dios de salvar al mundo, hermanos, al mundo presente, por medio de la predicación del evangelio. Note usted lo que dice la misma escritura: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ven? Note lo que dice Marcos 16:15: id por todo el mundo. Debemos de ir por este mundo en el cual nosotros nos encontramos. Ir por todo el mundo, pero no vamos a ir por todo el mundo
viajando únicamente y contemplando las maravillas de Dios. No vamos a ir por todo el mundo y vamos a ir gastando los pocos dinero que llevemos en cosas que no nos van a aprovechar. El cristiano ya no se mueve y yendo por todo el mundo únicamente para ir y contemplar las grandes creaciones o grandes obras que el hombre ha hecho. Ya es tiempo, hermanos, que nosotros pensemos con la mente de Cristo. Si nosotros vamos por todo el mundo, debemos de llevar en nuestra mente que nosotros vamos a muchos lugares que están en el mundo, pero nosotros llevamos un mensaje especial, y ese mensaje especial el cual usted lleva es el Evangelio, la predicación del Evangelio. Por eso, hermanos, aprovechemos toda oportunidad, como lo dijera el apóstol Pablo a los Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo, porque dijo el sabio Salomón allá en Eclesiastés 12, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas, ya no tengo en ellos contentamiento. Antes que lleguen estos días, aprovechemos bien el tiempo, porque el cristiano, ir por todo el mundo, el cristiano va por el mundo, va con sus mejores trapitos, va con sus mejores garritas, pero ¿sabe qué? El cristiano va por todo el mundo, no para estarse únicamente tomando selfies, sino que el cristiano va por el mundo aprovechando cada oportunidad que Dios le da para predicar el Evangelio. Pablo lo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjese lo que es el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Ese es, hermanos, lo que el cristiano se mueve y va por ese mundo. Él, hablando de Dios, no tiene otro plan, hermanos, más de que el hombre vaya y sea el medio de predicar el Evangelio. El mundo no puede oír y conocer el Evangelio a menos que alguien se lo lleve. Este mundo en el cual nosotros estamos viviendo, un mundo sin Dios, un mundo sin esperanza, un mundo sumido en el caos, caos moral, caos económico y muchas otras situaciones más. El hombre de Dios tiene un mensaje de consuelo para el mundo, tiene un mensaje de esperanza, y es el Evangelio. El hombre no podrá escuchar estas verdades si el hombre no las lleva. Mire lo que dice la Biblia: ¿cómo pues invocarán en aquel el cual no han creído? La palabra ¿cómo pues invocarán? Es lo mismo para decir ¿cómo confesarán con la boca que Jesús es el Señor? ¿Cómo van a confesar con su boca que Jesús es el Señor si no hay quien se los lleve? Nosotros somos los únicos que podemos llevar ese Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. El mundo no puede oír y conocer el Evangelio a menos que alguien se lo lleve. Y ese que le va a llevar el Evangelio es usted. Por eso Dios lo ha rescatado del mundo de las tinieblas y lo ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso el Señor, por eso nuestro Dios, a través de sus santos escritores,
ahora nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, significando que somos propiedad de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, aquel que nos sacó de las tinieblas y nos ha trasladado ahora al reino de su amado Hijo, como lo dijera el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por Él y el perdón de pecados. Así que continuando, hermanos, con el estudio de la carta a los Colosenses, Pablo dice, utiliza una frase allí, la frase que él utiliza en Colosenses capítulo 1 versículo número 6 que estamos estudiando, donde dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. La frase a todo el mundo no necesariamente significa todo lugar sobre la faz de la tierra. Pablo está usando todo para referirse a todo el mundo romano, todo el mundo de aquel entonces conocido, todo el mundo que él tenía a su alcance. En aquel mundo llegó, hermanos, el Evangelio. Hoy nosotros, hermanos, también tenemos la dicha de llevar el Evangelio a muchos lugares. Mire nomás usted, carreteras tan lindas, hermanos, que tenemos. No es como le platican a usted que llega a México y bienvenido a los baches. No, hombre, no en todos lugares hay. Nomás véngase acá al Matehuala y es una chulada, como dice alguien. Véngase acá a Matehuala y mire, carreteras tan hermosas que han hecho el hombre, hermanos. Y nosotros vamos a veces nosotros solamente miramos lo negativo, que el gobierno se gasta nuestros impuestos, que el gobierno nomás está gaste. Hermanos y amigos, miremos lo positivo. Miren nomás qué carreteras tan lindas han hecho. Unas carreteras, hermanos, en el cual uno viaja rápidamente. Pues bueno, uno conoce muchos lugares, pero como decíamos hace un momento, hermanos, el cristiano ahora ya no va al mundo con esa mente que teníamos anteriormente, hermanos, de ir y conocer solamente esos lugares, de que no conozco Acapulco, que no conozco, no sé, otro, vamos a ir a conocerlo. El cristiano ya no va con esa mente solamente de conocer. El cristiano ahora va con la mente de llevar el Evangelio, porque nosotros tenemos la mente del Señor, y es esa oportunidad que aprovechemos de llevar el Evangelio. Pablo dijo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo según lo que es aquí el estudio de la hermenéutica, que es una hipérbole. Todo el mundo significa todo el mundo de ese tiempo en el cual él conoció. Y ahora, hermanos, el mundo en el cual nosotros conocemos es en el mundo en que nosotros estamos, y tenemos esa oportunidad de llevar, hermanos, el Evangelio del mismo modo, hermanos, que lo llevó el apóstol Pablo. Dice la Sagrada Escritura, hermano, Lucas también usó esta misma frase en el capítulo 2 y en el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Pero era ese mundo, hermanos, ese mundo en el cual ellos conocían. Hay una versión que dice al pie de la página, tierra habitada, o sea, para dar a entender el imperio romano, ¿sí? La tierra habitada. Hermanos, el Evangelio estaba siendo llevado a todo el mundo por muchos predicadores, no solamente por el apóstol Pablo. Un lector de Hechos puede recibir la impresión de que el trabajo misionero fuera la nación de Israel. Lucas limitó a la segunda mitad del libro al trabajo misionero de Pablo, pero esto no significa que Pablo fue el único que predicó el Evangelio en el mundo gentil. Hubo otros predicadores llevando las buenas nuevas a diferentes partes del mundo. La aseveración de Pablo en el sentido de que el Evangelio había sido predicado a todo el mundo indica que había muchos otros
además de él mismo, que estaban ocupados en la proclamación del evangelio por todo el imperio romano, porque la iglesia del Señor en aquel tiempo creció en demasía. Porque la iglesia creció, porque había muchos miembros, muchos cristianos, porque se estaba llevando el mundo. Como dijimos anteriormente, dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio, id por todo el mundo. Yo sé que a nosotros, hermanos, nos faltará la economía para poder ir por todo el mundo, pero vamos a este mundo conocido, ir por todo el mundo. Ya no vamos a ir al mundo al actual, al que nosotros, algunos, o a los lugares que nosotros estamos siguiendo. Ya no vamos únicamente, ya no vayamos con la mentalidad de ir y tomarnos selfies y subirlas solamente en el Face. El cristiano ahora va con la mentalidad, claro, de que nos vamos a gozar de ver las maravillas de Dios, porque dice Salmos 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios, hermanos. Vamos a ir y contemplar esas maravillas que Dios hizo, pero el cristiano ahora va, porque va a ir a dejar la semilla, el evangelio de la palabra de nuestro Dios. La siguiente frase dice ahí, hermanos, regresando a Colosenses capítulo 1, versículo número 6, dice la Sagrada Escritura, y lleva fruto y crece también en vosotros. La versión que está utilizando el autor en este estudio incluye la palabra constantemente, ¿sí? Es la palabra que utiliza constantemente. Y aquí está el resultado de predicar y de vivir el evangelio. Era constante y se producía fruto. La forma verbal que está utilizando aquí quiere decir llevar fruto, y esto denota energía inherente. Este término descriptivo indica la fuerza dinámica de productividad que resulta del evangelio. Por eso Pablo lo llamó el evangelio, el poder de Dios para salvación. Y es que, hermanos y amigos, cuando se predica el evangelio hay productividad. Muchos de los que están trabajando en fábricas o empresas o tienen algún patrón, como encargado de ese trabajo le están pidiendo productividad, que haya productividad. A los que trabajan en la fábrica, por producir más, yo he visto cuadros de honores y dicen, en esta semana o en esta quincena, fulano de tal fue el que hizo más productividad, y lo premian, le dan su bonificación, y esa persona regresa a trabajar el lunes y regresa a trabajar con muchas fuerzas y con muchos ánimo, porque si esa semana pasada fue productivo, la siguiente quiere ser más productivo. Mis amados hermanos, el evangelio cuando se predica, hermanos, hay productividad, hermanos, que resulta del evangelio. ¿Y sabe quién nos pagará a nosotros eso o nos lo ha pagado? Es el Señor, con la vida eterna, porque no me avergüenzo. Y es necesario, hermanos, que nosotros creamos lo que dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No debemos de avergonzarnos de predicar el evangelio, porque cuando el evangelio se predica, el evangelio es productivo y hay resultados, porque el evangelio es el poder de Dios para transformar vidas, poder de Dios para rescatar a las personas y ponerlas en el reino de su amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos, el poder del evangelio actuando, transformando, cambiando vidas y poniéndolas, hermanos, en las manos de Dios y haciéndolas, hermanos, esos diamantes brillantes, hermanos, en la presencia del Señor. Pero lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Pablo llamó el evangelio el poder de Dios para salvación. La palabra de Dios, hermanos, es la fuente de productividad.
según, hermanos, la explicación que se da en la parábola del sembrador. En esta parábola de la del sembrador, Jesús está hablando acerca de la semilla que se sembró en un campo. Y Jesús explicó que la semilla es la palabra de Dios en Lucas 8:11, y la palabra del reino. Fíjese que su servidor hace muchos años tuvimos la oportunidad, hermanos, de vivir y de trabajar el campo, y nosotros trabajábamos, hermanos, en algunos lugares donde teníamos que invertir tiempo y mucho esfuerzo y sacrificio, porque íbamos a esperar una gran productividad de maíz o frijol que estábamos sembrando en ese pequeño predio. Y como dijo alguien, ¿qué cree? Había resultado. Mire, las matas de maíz daban hasta 3 elotes. Nomás imagínenselos ahorita, doraditos en las brasas, con limoncito y con sal, como a usted le guste, o con chilito. Ricos, hermanos, los elotes. Y dijo alguien más, de maíz morado. Ricos, hermanos, los elotes. Pero teníamos que invertir tiempo, trabajo y sacrificio. Y había esa productividad. Hermanos, si nosotros seguimos sembrando la semilla del reino, habrá productividad. Y para que llegue a dar fruto, la semilla debe de sembrarse. La semilla no solamente debe de quedar y estar ahí almacenada. Hay mucha semilla que sembrar, pero a veces solamente está almacenada en las mentes de grandes expositores y oradores. Hay que sembrar la semilla, porque dijo Cristo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, porque la palabra está viva, y cuando se siembra da vida. A través de la semilla, esto es la palabra de verdad, las almas se purifican y nacen de nuevo, produciendo nueva vida. Note lo que el apóstol Pedro lo dijo y creía en esta gran verdad, y que también nosotros, hermanos, la creemos. Por eso estamos dedicados a predicar la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué habían purificado estas personas sus almas? Porque este hombre misionero predicador les había llevado la verdad, y ellos habían hecho 3 cosas: la habían conocido, la habían obedecido. Y sabe una cosa, no solamente la habían oído, la habían conocido, la habían obedecido, y como consecuencia de ello nacieron almas para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando se predica el Evangelio, el poder de Dios para salvación, las almas se purifican, nacen de nuevo y son añadidas al reino de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de una semilla material, la semilla tiene factores limitantes de producción, tal como le sucede a la semilla espiritual. Para que la semilla espiritual sea constantemente productiva, ciertas condiciones deben de reunirse. Primero, la semilla debe de tener vida en ella. Muchas de las semillas que nosotros sembrábamos en el campo eran semillas muertas y no producía fruto. Teníamos que volver a sembrar esa semilla, una semilla nueva, y volvía, y de ahí, hermanos, nacía otra vez, o nacía una planta.
A veces nosotros nos desanimamos, predicadores, y sembramos la semilla en una colonia, y sembramos la semilla en otra, y la sembramos en otra cuadra, y no hay resultados, y a veces decimos, aquí no hay fruto, estas colonias son improductivas. Volvamos nuevamente a sembrar la semilla. La semilla debe de tener vida en ella. Número 2, alguien debe de plantar la semilla. 3, esta debe de introducirse en la tierra. 4, debe de cultivarse. Y número 5, la planta que nace de la semilla debe de producir más semilla. Los que siembran el maíz siembran solamente una semillita. Y parece ser que me equivoco, parece ser que cada mazorca de maíz, no sé si tenga más de 400 granitos. Entonces, esta es la forma como el reino de Jesús puede propagarse por el mundo. Los que han obedecido la palabra pueden dar fruto al dar a conocer la palabra a otros. El Padre Jesús y el Espíritu Santo han suministrado la semilla, pero ellos no la siembran. A los seguidores de Jesús, a nosotros, se nos ha dado la responsabilidad de plantar y regar. Acuérdese lo que dice primera a los Corintios, capítulo número 3 y versículo número 6. Fíjese nada más, note lo que dice la Escritura en este texto. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado. ¿Quién lo da el crecimiento, hermanos? El crecimiento lo da Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hemos dicho, sembrar la semilla, y el crecimiento lo va a dar el Señor. A los seguidores, a nosotros, se nos da la responsabilidad de plantar y de regar, de sembrar y de recoger. Era este privilegio y responsabilidad que Pablo se estaba refiriendo cuando escribió, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Hermanos y amigos, los cristianos del primer siglo o del siglo primero llevaron la palabra de Dios a todos los lugares donde ellos iban, y debido a esto la gente se convertía diariamente de las tinieblas a la luz, de los ídolos a Dios. Se convertían de la falsa filosofía al evangelio, y la palabra de Dios se estaba sembrando y estaba produciendo únicamente cristianos. Debido a esto, la gente se convertía, se multiplicaba en la iglesia grandemente y estaba creciendo rápidamente, de manera que el crecimiento numérico se producía cuando la gente recibía la palabra de verdad, el evangelio que se predicaba. Efesios 1:13. Puede que las congregaciones traten de crecer por medio de muchos diversos métodos, pero el plan de Dios es que el crecimiento ocurra por la predicación de la palabra. Mire nada más lo que hacían los hermanos allá en el libro de Hechos. Hechos nos registra el crecimiento de la iglesia y nos dice Hechos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En el griego dice que iban evangelizando, iban sembrando el evangelio. En el verso 25, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Note la frase, muchas, no se sabe cuántas, pero ellos iban predicando el evangelio, el poder de Dios para salvación, el poder de Dios para salvación, que cambia, que transforma, que redime, que purifica y que pone a la persona en el camino del Señor.
capítulo 8, verso 18-25 del libro de los Hechos, dice la Sagrada Escritura: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Pero es el verso 11, dice, y se detuvo. Hechos 18:11, dice la Escritura, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Fíjese que se detuvo ahí 1 año, y él se detuvo no para conocer muchos lugares, para conocer las ruinas en Chiapas, para conocer lo azul del mar en Cancún, no sé dónde. Se detuvo para ir a conocer la isla de los tiburones. No se detuvo para ir y contemplar eso. No se detuvo para irse a tomar selfies y publicar y llenar el Face de 20, 25, 30, hasta 100 fotos. No se detuvo para eso. Él se detuvo para predicar el Evangelio. Yo creo, hermanos, que si la tecnología hubiera estado en aquel entonces como está a nuestro tiempo, a lo mejor, me adelanto a decirles que a lo mejor a muchos los hubiera detenido para hacer este trabajo. Pero lo que estamos viendo, hermanos, es que las congregaciones tratan de crecer por medio de muchos y diversos métodos, pero el plan de Dios es que el crecimiento ocurra por la predicación de la palabra, por la predicación de la iglesia. La iglesia primitiva estuvo constantemente llevando fruto y creciendo porque ellos estaban continuamente dando a conocer la palabra de Dios. El fruto que se menciona en el capítulo 1, versículo número 6 de la primer carta, de Colosenses, estaba con Corintios, de Colosenses. El fruto que se menciona ahí, dice, el fruto podría incluir 2 clases diferentes: fruto numérico y fruto espiritual. El fruto numérico se refiere a personas que son llevadas a Cristo. Ese es el fruto, se refiere a 2 frutos, el fruto numérico. Y es que, hermanos, la iglesia del Señor, cuando se predica, hay fruto. En el año 2015, la iglesia de Cristo aquí en Matehuala, pregunten ustedes a muchos de los hermanos, pero aquí Matehuala es considerado, no sé, como una zona durísima. Pero en el año 2015, la iglesia del Señor tuvo la oportunidad de tener 16 bautismos, hermanos, en este lugar. Y todo es, hermanos, a que se predicó la palabra de nuestro Dios. Y eso es, hermanos, el resultado, hermanos. Ese es el fruto que el apóstol Pablo habla allá en Romanos, cuando escribe a estos hermanos y les dice en el 1:13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pero también, hermanos, el fruto espiritual o el fruto del Espíritu, el que menciona el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo número 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad. Y menciona, hermanos, el fruto ahí, hermanos, lo está mencionando. Y Pablo aquí se refiere al cultivo de cualidades piadosas de las cuales dio ejemplo Jesús. Las 2 clases están interrelacionadas. Las 2 clases, los que son llevados a Cristo, deben procurar el cultivo de las cualidades esenciales que se encontraban en él, y esto va a dar como resultado que tengamos un carácter más parecido al carácter de Cristo, y que procuremos llegar a los que nos rodean. Lo que sea que lleve fruto produce según su género, según Génesis. Y este principio es verdadero en la esfera material.
así como en lo espiritual. Cuando Dios al principio cuando Dios creó el mundo, dice la Sagrada Escritura que cada planta o cada árbol estaba dando fruto según su género. Eso es lo que dice allá en el Antiguo Testamento, en Génesis. Fruto, los árboles estaban dando, dice la Sagrada Escritura, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Cuándo han visto ustedes que un árbol de naranja va a dar manzanas? ¿Cuándo hemos visto que un árbol de naranja va a dar uvas? Hermanos, cuando se siembra la palabra de Dios, lo que se produce son cristianos. Eso es lo que se produce, el fruto que se produce. El fruto de la palabra de Dios es el reino de Dios a la iglesia. Cuando sembramos su palabra, el único fruto que obtendremos será el que constituyen los cristianos, esto es, los miembros de la iglesia de Cristo. El fruto de la verdad no puede llevar nada contrario a la verdad. La palabra de Dios no produce una pluralidad de matices diferentes de cristianismo. El fruto del Evangelio consiste en conformarse a las demandas del Evangelio que se manifiestan en una enseñanza pura, en una vida pura, y que vivamos de acuerdo con la palabra, con la doctrina. Va a dar como resultado la unidad entre los discípulos. Y eso es el resultado. Eso es el resultado y esa es la unidad cuando se está sembrando la pura doctrina, la sana doctrina. Pero cuando no se siembra la sana doctrina, es ahí cuando empiezan las situaciones adversas. Es ahí cuando empiezan los cuestionamientos, cuando se empiezan a cuestionar la palabra del Señor. Pero nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Vayamos y prediquemos la palabra que vive y permanece para siempre. Vayamos con ese encargo. Así de que dice también la Sagrada Escritura, también en vosotros. En esa frase de Colosenses dice allí en el capítulo 1 versículo 6 que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros. Vamos a ver un poquito la frase también en vosotros. Esto nos da a entender, esto nos da a conocer. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, es que ellos también estaban dando a conocer la verdad del Evangelio y estaban viviendo los mismos resultados. El Evangelio había llegado a muchos lugares y cuando llegó a ellos, ¿sabe qué? Estaban dando los mismos resultados. Así como creció la palabra de Dios en otros lugares numéricamente y espiritualmente, estos mismos resultados los estaban obteniendo los hermanos que se encontraban en la ciudad de Colosas. Si usted en la congregación que está predicando la palabra de Dios, ha llegado con usted también el Evangelio, y si usted, de los que estén conectados y escuchando, sigue predicando esta verdad, su congregación, ¿sabe qué? Va a seguir creciendo numéricamente y espiritualmente. Pero lo que tenemos que hacer es creer esta verdad y no dejar de sembrar la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero más mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasan, pero no dejemos de sembrar la palabra de Dios, porque estos hermanos estaban viviendo estos resultados
Y es únicamente, hermanos, cuando los miembros de las congregaciones enseñan la palabra de Jesús a los perdidos, es que ellas pueden crecer. A veces se nos ha preguntado y nos hemos visto hermanos que están predicando en algunos lugares y se desaniman porque no crecen las congregaciones, que porque no crecen, y buscan métodos para poder crecer. Está bien, no tenemos nada en contra de los métodos que utilice para enseñar, pero no deje de predicar el evangelio, que es, aquí está, podemos decir, aquí está la manera en que las congregaciones crecen. Es únicamente de donde la semilla se siembra que una cosecha puede esperarse. Cuando en un campo vacío no se siembra semilla, ¿qué crece? ¿Qué cree que puede crecer si en un campo que es para sembrar semilla productiva, cuando no se siembra en un campo la semilla pura, ¿qué cree? ¿Qué cree que crecerá? Hermanos, cuando en un campo vacío no se siembra semilla, crecen las malezas, pero no habrá cosecha de un buen grano. Si nosotros no sembramos la semilla, la verdad, en ese campo en el cual usted está predicando, van a crecer las malezas, o sea, van a crecer las denominaciones. Sí, van a crecer esas enseñanzas de esos hombres que muchos de ellos no aman la verdad y crecen rápidamente, se extienden, y para cuando vamos a sembrar la semilla, nos vamos a encontrar con esas malezas enraizadas en sus enseñanzas y en sus filosofías, que se las han impregnado tanto en su mente y en su corazón, que no dejan a veces que la luz del evangelio alumbre sus vidas y los transforme y los ponga en las manos de nuestro Señor Jesucristo, para que moldee su vida y su carácter y sean siervos del Señor. Crecen las malezas y el mundo así está lleno, hermanos. Nosotros, si no estamos sembrando la semilla pura, han crecido las malezas. Muchos de ellos se han hecho árboles grandes que a veces queremos cortar, y a veces son difíciles de cortar porque han crecido esas malezas. Aquí en Matehuala está lleno de malezas, de denominaciones. Está lleno de denominaciones, todas con sus diferentes doctrinas. Cuando les llega la doctrina, cuando les llega el evangelio puro, lo primero que nos preguntan: ¿de qué denominación es usted? Qué triste, hermanos, que no conozcan el evangelio puro y que nos anden comparando con denominaciones. Por eso la frase que estamos estudiando en Colosenses 1:6, la frase "y crece también en vosotros", indica que ellos estaban dando a conocer la verdad del evangelio porque les había llegado, pero también indica que estaban viviendo los resultados desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios. Esta semilla había sido sembrada en Colosenses y ellos estaban llevando fruto desde el día que, desde el día que los colosenses, hermanos, desde el día que los colosenses oyeron el evangelio y conocieron la gracia de verdad. Estos hermanos actuaron luego. Estos hermanos no comenzaron a dar a conocer el evangelio sino hasta que lo entendieron. Ellos dieron a conocerlo, hermanos, pero aquí, hermanos, está implícito que ellos entendieron el evangelio de la gracia de Dios desde el comienzo de sus vidas cristianas y lo dieron a conocer
inmediatamente. La vida cristiana comienza, continúa y sigue dependiendo de su gracia. Pero ellos no se quedaron sentados en la banca. Como algunos hermanos dicen, pues yo voy a salir a predicar el evangelio hasta que tenga más o menos como, no sé, hermano, unos 10 años, hermano, unos 15, apenas tengo poquito. Mire, los colosenses desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, la dieron a conocer. Sí, la dieron a conocer, hermanos, inmediatamente. Así que Lucas nos dice, hermanos, que a ellos les acompañaba la gracia del Señor. Gracia lo usó para dar a entender gratitud y en ninguna ocasión la usó para dar a entender favor no merecido. Así de que ellos, hermanos, porque conocieron el evangelio, lo predicaron, hermanos, inmediatamente. No se quedaron con el evangelio guardado, no se quedaron de que bueno, pues como hemos escuchado por ahí, no, que lo predique el predicador. No, hermanos, desde el momento en que lo conocieron. La palabra conociste significa conocer completamente debido a la enseñanza y a la experiencia. Ellos lo habían entendido, lo habían comprendido, inmediatamente sembraron la palabra del Señor. Bien, hermanos y amigos, estamos agradecidos con Dios y con los hermanos por este espacio que se nos ha dado de compartir la palabra del Señor. Estamos llegando al final de este estudio. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga y que Dios les guarde. Y nos vemos hasta el próximo, estaremos transmitiendo Dios mediante hasta el próximo lunes en este su programa Sembradores del Rey, esperando en el Señor que haya sido entendible y podamos obtener de esto, hermanos, enseñanza y aplicarla a nuestra vida espiritual, pero también al trabajo que se nos ha dejado encomendado. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga.